El uso de las redes sociales, lo que todos tenemos acá, ¿no? Un teléfono con diferentes aplicaciones. ¿Qué pasa con los cambios en Meta, ¿no? La ex Facebook de Mark Zuckerberg, así lo anunciaba su creador. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. 4 o 5. Restricciones de contenidos, libertad de expresión y hasta el nombre, ¿no? Propio, Donald Trump. La política metida de lleno en las redes sociales. Hablemos con Lucas Raffo, es consultor, analista político. ¿Cómo te va, Lucas? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bueno, ¿qué cambia y qué no cambia a partir de hoy? Bueno, son una serie de cambios bastante importantes. Yo creo que el cambio más importante es el reemplazo de los fact-checkers o los que van a controlar, digamos, el contenido y definir si se aprueba o no se aprueba, por estas famosas notas comunitarias, que es básicamente usuarios haciendo notas al pie sobre el contenido, advirtiendo determinadas cuestiones, que es lo que pasa hoy en X, lo que se reemplazó justamente una de los cambios que introdujo Elon Musk a la plataforma ex Twitter, digamos. Pasando Ese es el cambio limpio, más en importante. los últimos tiempos, los últimos años, había habido una política más extrema en términos de filtro de los mensajes, ¿no? Donde la propia plataforma decidía esto se baja, esto no se baja, y a diferencia de X con Elon Musk, en Twitter, bueno, yo le digo Twitter porque a mí siempre va a ser Twitter, los usuarios podemos agregarle contexto a las noticias. Exactamente, explicar, por ejemplo, que es dudoso lo que se está diciendo, que puede ser falso, etcétera, etcétera. Esto es importante porque, para hacer un poco de historia, recordemos que Facebook estuvo en la mira cuando fue lo de Cambridge Analytica en 2016. Sí. A partir de ahí hubo un movimiento muy fuerte, político, de muchos gobiernos, empezando por Europa, de regular justamente lo que pasa en las plataformas. Básicamente esto es la disputa política entre los que creen que las plataformas se deben autorregular, es decir, aplicarse términos y condiciones y con eso manejarse, o bien los gobiernos tienen que regular lo que se discute ahí. Hay dos posturas diferentes, ¿no? Mientras que la Unión Europea está avanzando en regulaciones, incluso en el Parlamento Europeo, para controlar contenidos en las redes sociales, tenemos una visión antagónica en los Estados Unidos. Y no es azaroso, ¿no? Justo en la antesala de la asunción de Donald Trump. Bueno, y no es azaroso también lo que decía él recién, lo de Cambridge Analytica, todos los problemas que trajo con los gobiernos de Europa, que también lo hicieron sentar en el banquillo del Congreso de los Estados Unidos a Mark Zuckerberg. Exactamente. Junto con los creadores de TikTok, etcétera. O sea, tuvo que dar explicaciones ante los diputados y senadores de los Estados Unidos. No es poco. Es el gran clivaje político mundial en términos de redes sociales y de regulación, ¿no? Vos tenés una serie de gobiernos, Europa, en Latinoamérica, Brasil, bueno, Elon Musk ya ha tenido algunos problemas con la justicia brasileña por esto, mientras que Estados Unidos, en realidad Donald Trump, que fue baneado, le fueron bajadas las cuentas de Twitter y de Meta en 2021, luego de la toma del Capitolio, bueno, ha hecho de la libertad de expresión, entre comillas, digamos, la bandera política, ¿no? Y no es azaroso también que haya gobiernos también que se van a alinear ahí, ¿no? Digo, es interesante mirar Argentina, por ejemplo, ¿no? Donde el alineamiento internacional de Javier Milei va muy de la mano con lo que plantea Donald Trump. Es un debate, ¿no? Porque sabemos que hay vacíos legales, incluso en Argentina, con respecto a las redes sociales. No son un micromundo aparte de la vida real. Deciden muchas cosas. Determinan muchas cosas en la política, la economía, en la sociedad, en los vínculos humanos. Pero es hasta opinable, ¿no? Cada uno puede tener su opinión personal de si tiene que haber una mínima regulación, si tienen que ser libres completamente, y se pone en el debate, ¿no? Sobre todo en las democracias occidentales, de si se puede regular o no la libertad de expresión. Parece hasta contradictoria en sí misma la frase. Te sumo 2 puntos ahí. Es normal, digo, o es puntual mirar Estados Unidos, porque Estados Unidos, además, constitucionalmente, lo decía Zuckerberg, tiene la famosa primera enmienda, ¿no? Esto de, bueno, las opiniones casi irrestrictas. Vos en Estados Unidos prácticamente podés opinar de muchísimas cosas.
mientras que en otros países la opinión está más regulada. Pero a mí me interesa también empezar a ver a las plataformas digitales como terrenos de disputa política. Digo, en definitiva, campañas electorales. Hay países europeos que han tenido que rehacer elecciones de Rumania, un país que entró hace poquito en la Unión Europea, tuvo que volver a realizar las elecciones, que habían sido en diciembre y van a ser en marzo, porque denunciaban injerencia internacional en los resultados. Hillary Clinton y Donald Trump con el gobierno ruso, ¿no? Y en definitiva, cuando vos, por ejemplo, en Argentina tenés 40 millones de usuarios únicos con una cuenta en redes sociales, bueno, lo que empezás a ver es que en realidad ahí está toda la gente. Claro. Y me parece que es interesante esto, ¿no? En las redes sociales se discuten encuadres, se debate políticamente, además de las otras cosas que hacemos en digital normalmente. ¿Y vos qué crees? Porque Pablo quizás te lo preguntó, o no sé, pero ¿vos qué crees? ¿Que hay que regularlo o que no? ¿O cuál es tu postura? En realidad, más allá de mi postura personal, hay un debate todavía no saldado, porque vos lo que tenés es varias posturas. La primera, que es regulación absoluta, es decir, los gobiernos tienen que definir y poder sancionar de facto o no. Después los otros que te dicen, no, se tienen que autorregular. De hecho, los términos y condiciones no cambian. Vos agarrás los términos y condiciones de Meta, de X, etcétera, todos dicen discurso de odio no se permite el acoso, no se permite agredir, hay temas que están vedados, pero en definitiva es quién aplica, ¿no? Claro. ¿Cuál es la autoridad de aplicación? ¿Quién pone las reglas? ¿Quién tiene el poder? Exactamente. Porque ahí está el tema. También hay una cuestión política que de hecho se traslada, me parece, a toda la discusión casi de la economía. Es decir, vos podés decir, bueno, empieza a haber cada vez más plataformas que de alguna manera desafían o brindan servicios que van por fuera de la regulación estatal. Bueno, hace poco también con lo que decías vos de las plataformas, se estaba tratando de dar con los creadores de Telegram para tratar de que rindan cuentas. Justo ayer hablamos, ¿no? Del comercio de drogas, comercio de prostitución, bueno, pornografía también, con niños inclusive, y no han podido. No, porque justamente las cuestiones vinculadas a las políticas de seguridad de algunas plataformas, Telegram por ejemplo, son muy restrictivas. Efectivamente, a veces ni siquiera el propio Telegram puede saber, claro, ¿no? con el encriptado de las conversaciones qué es lo que se está discutiendo. Pero además, la discusión también pasa por, bueno, ¿qué pasa si se empiezan a regular las plataformas? Yo te quería decir eso, como abogado del diablo, ¿no? Claro. Porque tenemos buenas experiencias en el mundo, la primavera árabe, pero también tenemos los ejemplos que no queremos, que tenemos las dictaduras, claro, tenemos países en donde no se puede opinar libremente y en donde el germen de las redes sociales, germen en aspecto positivo, es necesario. Donde quizás aquí nace la libertad, ¿no? Los cambios o las revoluciones aparecen aquí. La dependencia también. La libertad a veces está acá, ¿no? Efectivamente, por eso a mí me parece interesante verle esto como un clima de época, ¿no? Hay un clima de época donde hay determinados discursos que son más potentes que otros, independientemente de lo que pensemos. Ahora, es cierto también que en la potencialidad, las redes sociales también tienen un potencial en términos de, por ejemplo, estructurar demandas públicas. ¿No? Se ha visto, vos has tenido manifestaciones que se han quizás organizado a través de Internet. Empiezan ahí, claro. Acá podés tener, si querés, el Ni Una Menos, si querés ir a un ejemplo más autóctono, pero también muchos movimientos políticos que por ahí, por burocracia, no se pueden estructurar políticamente como un partido político, bueno, a través de las redes logran representar. Entonces ahí hay una cuestión, y también está la cuestión de quién define, bueno, este contenido está bien, este contenido está mal. Hay una cuestión de negocio. La semana pasada despidieron a una ilustradora del Washington Post, diario que depende de Jeff Bezos. Había hecho una imagen en la cual los principales líderes tecnológicos estaban a los pies de Donald Trump y la rajaron, obviamente, porque estaba Bezos en la ilustración. Han jugado en las campañas anteriores muy en contra de Donald Trump y terminaron perdiendo plata y además posiciones políticas en oposición a lo que sucede hoy justamente con Elon Musk. Me parece que han... Es que da la sensación, Maxi, que se convirtió en un arma que les disparó a ellos mismos, ¿no? Bueno, por la cultura woke, lo que hablábamos también. Claro, y después lo que vos decías, ¿no? Digo, ese cambio de posición del control de los contenidos, relativo, ¿no? Digo, porque hay un contenido que se puede censurar y después obviamente están los algoritmos que no los vemos, pero que te potencian una cosa o te bajan otra, algo que hacen todas las redes sociales chinas, ¿no? Que muestran una cosa en Occidente y otra cosa distinta en Oriente. Me parece que han entendido que tienen que ir de la mano, en este caso con Donald Trump, digamos, si no quieren quedar vedados.
Sí, también es que pasa cuando, de vuelta, si vos empezás a regular muchas de las aplicaciones, bueno, lo que te va a pasar también es que el miedo que hay también es que se empiecen a migrar. Claro. Empiecen a migrar de plataforma, porque las plataformas se crean todo el tiempo. Probablemente, si nosotros analizamos prepandemia, TikTok no existía, Instagram era mucho más chico de lo que era hoy. Bueno, X era Twitter. Entonces, digo, también... Y Facebook murió, digo, en el medio también. Facebook murió, pero en realidad vos si vas a muchos lugares... Podría decir que murió, pero principal. corregime si estoy equivocado, pero quizás es la que más se renovó también. Es la que más ha intentado con la inteligencia artificial, con el metaverso, con los anteojos de realidad aumentada, o sea, meterse en un mercado que no tenía antes. Sí, igualmente concentra la presencia de mucha gente. Y además en WhatsApp, Instagram, rango etario, eso iba a decir, porque están, ¿no? Como fragmentados. Sí, están muy Twitter segmentados. a determinada cantidad, a determinado rango etario. Facebook, bueno, gente, no sé si corregime, pero más de 40 quizás. Sí. Instagram para adolescentes, adultos jóvenes. Sí, el fenómeno Marketplace, digo que es el lugar central. Claro. Digo, te diría que hay municipios que basan su economía informal en lo que pasa en Marketplace. Claro. Me parece interesante también analizar esto, ¿no? Esa metamorfosis no deja de ser metamorfosis del espacio público. Claro. Antes el espacio público, si yo me quería manifestar o quería expresar una opinión, iba a la plaza. Claro. O si era un medio local, vivía en un municipio, le hablaba al periodista del municipio y le contaba la problemática. Hoy están las redes. También nos pone en duda a nosotros como periodistas y bienvenido sea, ¿no? Y al mismo tiempo el peligro de que amplifique, santo. amplifique cuestiones peligrosas. Así es. Porque como también las puede opacar, las puede amplificar, como puede ser discurso de odio. Y cierro con esto, como nunca, y capaz que Lucas coincide o no, como nunca hubo tanto acceso a información en la historia de la humanidad, ¿no? Y tanta libertad de expresión como en este... Seguramente me estoy quedando corto porque a futuro va a haber más. Sí, Usémoslo en nuestro favor, ¿no? Justamente. Efectivamente, o sea, la consecuencia más grande de las redes sociales es que horizontaliza la opinión. No estoy diciendo que todos seamos iguales, digo que horizontaliza la posibilidad de hablar. La posibilidad. Cuando pasa eso, bueno, podés tener de un lado un académico con chequeos constantes sobre lo que produce, diciendo algo, y alguien enfrente igual. diciéndole cualquier barbaridad y pasa, digamos. Claro. Así que nada, esto va a traer para largo. Bien, Eso Lucas, es lo único la verdad que un placer. Lindo, Placer. me encantó el debate. Sí. Muchas gracias. Muy bueno. Sos bienvenido en el transcurso del verano, si te parece. O en otro momento, ¿no? Yo Gracias, encantado. Lucas. Abrazo Gracias. grande. Bueno, volvemos a la Argentina. Hablamos de política, ¿no? También con el factor de las redes sociales. El presidente Javier Milei, una personalidad que también tuvo su auge en las redes sociales para convertirse